Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos ahora para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también, él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una abeja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables.
siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrenas súplicas y plegarias con lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significaba obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de los otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús les respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he hecho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron:
Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos,
uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento dejamos una instancia de silencio y adoración. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado.
Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de reflexión, día donde los cristianos católicos estamos viviendo, por un lado, la muerte de Cristo, pero por otro lado, la esperanza de la vida. Vemos cómo la liturgia de la Pasión, que consta de 3 partes, que es la liturgia de la palabra, la que estamos realizando ahora, la liturgia de la adoración a la cruz y la liturgia eucarística, va envolviendo en sí y guiándonos a lo que significa y lo que se desprende de la vida cristiana en la cruz. La palabra que se va obteniendo el cumplimiento que de muchas maneras había hablado ya Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Esa palabra vino a tener el cumplimiento pleno y por eso, como ya se había manifestado en el cántico de Isaías, que hoy día hemos leído en primera lectura, que será llevado como oveja al matadero, que no abrió la boca, que será humillado, varón de dolores, que esa palabra tiene que obtener su cumplimiento ahora en el Mesías y se está haciendo vida. El Mesías ha hecho que la palabra manifestada en el Antiguo Testamento llegue a su plenitud y de esa plenitud surja para nosotros la vida nueva. Hoy día nos encontramos con muchos personajes. En este día está lleno de personajes. Personajes que nos van mostrando más o menos la cercanía con el Mesías, la valentía, pero también los temores. Y nos encontramos desde su pasión hasta su muerte con este camino de la cruz, donde Jesucristo es para algunos motivo de escándalo, el Hijo de Dios, que escandaliza a las autoridades judías. Para otro un motivo de temor, como es Pilato. Pilato está lleno de temor. Sabe que está frente a una persona que incluso lo sobrepasa a él, que se pregunta qué es la verdad, que lo saca afuera, ahí tienen al hombre, el Hijo del Hombre. Es decir, Él es el hombre completo, total. Pilato, que está lleno de temor, también, porque su mujer le ha dicho, no te metas con ese justo. Y que no quiere y no encuentra motivo para condena alguna. Y sabe que se está cometiendo una injusticia. Pero por otro lado, las autoridades judías, llenas de temor, pero también valentía. Temor que fuera a destruir sus esquemas. Temor porque el pueblo estaba yendo tras Jesús por los milagros y acciones realizadas, por lo que decía y hacía. Y esto lo lleva a condenarlo. Y muy claro lo va a decir cuando toman la decisión de la muerte. Es preferible que muera uno por todo el pueblo. Toman la decisión después que Jesús ha devuelto la vida a Lázaro. Y ven que muchos lo siguen y otros tantos creen en él. Esto es lo que le están atemorizados, que va creando
un signo de contradicción dentro del pueblo judío, pero también de temor. Está en este ambiente donde es llevado hasta la cruz, donde hay negaciones, hay entregas, hay soledad. Aquí está el ambiente. Pero esto es lo que tenemos que traer hasta ahora, el hoy. Cómo Jesucristo también hoy día se presenta en medio de nuestra sociedad para mostrarnos un camino a la vida distinta, para mostrarnos como seguidores suyos y cómo traer la vida de Él al hoy y cómo también seremos un signo de contradicción. ¿Y contradicción por qué? Por esa palabra que Cristo dice, que es la verdad. Ha traído la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y esa verdad es la que nos cuesta mucho vivir. Y esa verdad es la que se hace tan difícil también en los medios de comunicación. Se hace difícil en el medio donde nos desenvolvemos, en los trabajos, en el día a día. Porque Cristo es la verdad. Y cuando Él se instala en el corazón y en la vida de alguien, se comienza a mostrar no la persona, sino la acción de Dios hacia afuera. Esa es la verdad, porque comienza a mostrarse el mismo rostro de Cristo. ¿Cómo podemos traer esto hoy día a nuestro quehacer diario, a lo que nosotros realizamos? Traerlo también cuando el mundo está gritando que suelten a Barrabás. Lo grita. ¿Y lo grita por qué? Porque Barrabás también está luchando por un mundo justo, pero la lucha de Barrabás era a través de la violencia, tratando de destruir, aniquilar a quienes los oprimían. Barrabás era un revolucionario y quería la justicia. Quería que Israel fuera un país libre, pero a través de la violencia. Y está Jesucristo, que su arma es el amor, es la paz, que se extiende su reino a través de la conquista del corazón y la vida nueva, a través de la verdad, a través de una siembra de la presencia de Dios que se extiende buscando al otro no como rival ni enemigo, sino como hermano. Pero hoy día también hay muchos que están gritando que hay que soltar a Barrabás para que nos libere a través de la violencia, de la fuerza. Esto no es la justicia. Por lo tanto, ¿cómo nosotros traemos hoy día, en este Viernes Santo, traemos la presencia de Cristo a la realidad actual? A ese Cristo que es llevado hasta la cruz, que nos enseña desde la cruz a perdonar, que nos enseña desde la cruz que tenemos una madre, que nos enseña desde la cruz que el reino de los cielos es para aquellos que lo reconocen. ¿Cómo lo podemos hacer hoy? Que desde la cruz y su costado abierto nace esta iglesia que surge desde la sangre y el agua, desde el bautismo, que surge a la vida nueva y que nos baña allí para hacernos cristianos nuevos. Y como lo decía en la mañana, que desde los pies de la cruz, de una túnica sin costura, que lo relata quien lo vio, y el que lo vio dice la verdad, era el apóstol Juan, a los pies de la cruz, ve surgir también la unidad de una iglesia que después él mismo lo va a escribir. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea.
Esta túnica sin costuras que no será destruida y que representa también a esta iglesia, es la unidad como cuerpo de Cristo, que pueden haber diferencias en la humanidad, pero la divinidad que integra esta iglesia no será destruida, porque representa el cuerpo de Cristo. Todo esto que contiene este momento nos hace reflexionar, detenernos y colocarnos al pie de la cruz para seguir aprendiendo y que la cruz nos educa tanto. Que la cruz nos enseña a ser también cada día más humildes, porque nos muestra el sufrimiento, aunque también nos muestra la esperanza de la resurrección. Que el paso por la cruz del ser humano, cuando no se detiene en la cruz, lo lleva a la resurrección. Como todo lo que les he hablado ahora, en palabras más cortas, un resumen, estamos viviendo hoy día un acontecimiento que es luto y es alegría y esperanza. Es como un duelo para el mundo cristiano católico, porque estamos viviendo la pasión, la muerte de nuestro Salvador. Pero por otro lado, es alegría, porque sabemos que desde esta pasión, desde esta cruz, ha surgido el mayor amor para la vida del cristiano. Ha surgido desde allí el brote de vida nueva que a aquel que se acoge a los pies de la cruz, a aquel que se encuentra con Cristo allí, encuentra también la vida nueva. Y desde aquí nos deja la esperanza más grande, porque si la cruz nos ha traído la muerte, el paso por la cruz también nos lleva a la vida. Y eso es lo que esperamos como cristianos, y eso es lo que nos lleva a profesar con alegría lo que creemos. El mismo San Pablo lo ha dicho: si Cristo no hubiera resucitado después de esta muerte, la fe no tendría sentido. Por eso la cruz es también un signo de esperanza, porque es el camino que nos conduce a la salvación. Que el Señor nos ayude a vivir este día anclados en el corazón de Jesús, y que la muerte de Cristo que ahora estamos viviendo en este momento nos prepare para que todos podamos resucitar también con Él. Que sepultados con Él, resucitemos con Él. Vamos ahora a presentar nuestras oraciones. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo Felipe, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los ministros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve a su única Iglesia, a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a sus descendientes, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te busque con ansia y halle reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes,
para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos, fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento vamos a pasar a la segunda parte de esta liturgia, que es la adoración de la cruz. Este es el madero de la cruz, donde estuvo clavado Cristo el Salvador. Oh Cristo, te adoramos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el madero de la cruz, donde estuvo clavado Cristo el Salvador. Oh Cristo, te adoramos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el madero de la cruz, donde estuvo clavado Cristo el Salvador. Oh Cristo, te adoramos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En este momento, si esta celebración que hemos tenido con más fieles, habríamos hecho la adoración de la cruz, pero igual la vamos a hacer
con las hermanas y el padre Álvaro, hacemos la adoración de la cruz y ustedes la pueden hacer en sus casas. Si tienen una cruz, háganla en familia. El papá puede besarla primero, o la mamá, y después sus hijos, y la pueden hacer todos en familia, la adoración también de la cruz, el lugar de donde Jesús derramó su sangre por nosotros. Mientras cantamos, nosotros vamos a hacer esta adoración. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Se cubrieron de luto los montes. El Señor rasgó el velo del templo. Dieron gritos las piedras en duelo. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Levantaron sus ojos los pueblos, contemplaron al que traspasaron del costado maná, sangre y agua. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Quien lo vio es el que da testimonio. Amén. Amén. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. Dichosos nosotros que estamos invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios, mueres en la cruz por mí, mi Señor, mi Dios y mi todo. Dios, por tu amor soy libre al fin, mi Señor, mi Dios y mi salvación. Oh Dios, mueres en la cruz por mí, mi Señor, mi Dios y mi todo. Dios, por tu amor soy libre al fin, mi Señor, mi Dios y mi salvación. Mirando el árbol de la cruz, veo al Cordero inmolado, y en esa cruz veo victoria, veo su gloria y su poder. Dios, mueres en la cruz por mí, mi Señor, mi Dios y mi todo. Dios, por tu amor soy libre al fin, mi Señor, mi Dios y mi salvación. Cantemos todos al Señor, canten los cielos y la tierra, que por su cruz y su resurrección ha redimido al mundo entero. Dios, mueres en la cruz por mí, mi Señor, mi Dios y mi todo. Dios, por tu amor soy libre al fin, mi Señor, mi Dios y mi salvación. Honor y gloria a Dios que es Padre. Honor y gloria a Jesucristo.
amor soy libre al fin, mi Señor, mi Dios y mi salvación. Oh Dios, mueres en la cruz por mí, mi Señor, mi Dios y mi todo. Dios, por tu amor soy libre al fin, mi Señor, mi Dios y mi salvación. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón y concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tenemos para esta tarde, no olvidar que a las 20 horas vamos a vivir el Vía Crucis. Igual preparemos ese momento, dejémoslo separadito ya en nuestra agenda familiar. Ustedes preparan su altar en la casa, preparan el ambiente y vivimos así ese momento de oración, momento de piedad, momento de vida cristiana católica, todos juntos. Entonces no se olvide, esta tarde, a las 20 horas, vamos a comenzar la celebración del Camino de la Cruz.